Hay 7 razones contundentes para decir que el Paraguay era la nación más próspera de la Tierra en el siglo XIX. En primer lugar, el Paraguay era una nación de diseño y todos teníamos una misma visión. Nunca fue un accidente, todo había sido pensado, sus instituciones eran del tipo inclusivo, no extractivo, a diferencia de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, quien por la misma época se constituye en una gran nación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las instituciones extractivas están diseñadas para explotar y extraer. En cambio, las inclusivas, como la del Paraguay, estaban necesariamente dedicadas a crear y repartir riquezas. Este tipo de instituciones no existían en el mundo en esa época. La encomienda, la mita, el repartimiento, todas las instituciones que España creó en América eran del tipo extractivo. Entonces, los paraguayos sabíamos a dónde íbamos y por qué. Los españoles vinieron a América por un solo motivo y fueron consecuentes con ese propósito mientras pudieron: el dinero. No vinieron a crear instituciones de bien común. De algún modo el Paraguay y Estados Unidos compartían esa visión. Por esa época las demás naciones de la Tierra eran calderas de desigualdad, explotación y abusos, incluido el poderoso Imperio Británico y sus territorios de ultramar. Oriente ni hablar, milenario, pero siempre dominados y dominantes. Una clase explotando a la otra. Europa, muchos castillos, mucha historia, pero la verdad es que la pobreza y la desigualdad arreciaban como nunca en Europa. Nuestra visión, en cambio, era grande, próspera y totalmente diferente al resto de Latinoamérica. En segundo lugar, era una nación libre e independiente. No solo eso, era la nación más libre e independiente de la Tierra. Desde que nació sucedieron dos cosas: intentaron dominarlo y no pudieron. Hubo que destruirlo completamente para detenerlo. La situación geopolítica mediterránea del Paraguay, la ambición y la actitud de sus vecinos en términos de dominación hacia el Paraguay fueron los elementos que forjaron finalmente su independencia. O sea que el Paraguay nace en respuesta a. Pasaron 2 generaciones, por ejemplo, para que nuestros vecinos del sur reconozcan finalmente que el Paraguay era un país independiente. Paraguay tiene 2 récords: nunca fue dominado ni intentó dominar a nadie. Fuimos siempre sobrios y respetuosos de otras naciones. Y cuando nuestro ejército pisó tierra extranjera, fue en defensa de una palabra empeñada y un compromiso. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el Paraguay es probablemente la nación más independiente de la Tierra hasta hoy. Las corrientes ideológicas, por ejemplo, nunca le afectaron significativamente. El Paraguay en realidad no imitó a nada ni a nadie. Su política pública básica es y era el respeto a la patria y a la no injerencia en asuntos internos de otros países. En tercer lugar, el Paraguay era próspero y austero. Su prosperidad estaba basada en el orden, la disciplina y el trabajo. ¿Qué otro país del mundo estaba completamente enfocado en el orden, el trabajo y la disciplina en esa época? Ninguno. Y hoy, bueno, se hacían las cosas en el Paraguay según el diseño de prosperidad, o sea, producir mucho, pero gastar poco. La disciplina, el trabajo y el orden se daban en otros países quizás, pero de manera aislada, nunca de manera tan sinérgica y generalizada como en el Paraguay. La gente trabajaba porque quería, no porque debía hacerlo. Todos ellos en realidad sentían que le debían algo al Paraguay y no al revés. El Paraguay nunca recibió ayuda externa. En el Paraguay se decretó la pobreza para que la patria sea rica. ¿Qué otra nación de la Tierra hizo eso alguna vez? ¿Alguna nación de la Tierra tuvo la fuerza para rechazar los lujos y los desmanes de las élites dominantes? No, porque en el Paraguay no había dominantes ni dominados. En cuarto lugar,
El bien común estaba por encima de los intereses privados. El Paraguay era una nación de iguales, sin caudillos, todos libres e independientes. Si un esclavo, por ejemplo, pisaba el Paraguay, era por decreto libre, incluso antes que en Estados Unidos. El poder estaba depositado en una persona, pero esa persona depositaba todo el poder en la patria, ni siquiera en sí misma. Ningún interés privado prevalecía en el Paraguay, solo el Paraguay estaba por encima. José Gaspar Rodríguez de Francia no estaba por encima de la patria, su dictadura era completamente legal. En el Paraguay no se repartía la riqueza sin antes crear la riqueza. Todos creábamos la riqueza y de la riqueza gozábamos todos. Francia fue el nivelador más grande de la historia. Todos aquellos que dicen que Francia era un bárbaro, bueno, pues tiene razón, era bárbaro. Cuando muere, lo hace solo y pobre. Él es, en realidad, el personaje central de nuestra historia, y no el Mariscal López. Sin hacer un discurso anti-riquezas, por primera vez y última vez en el mundo, los pobres eran libres y las cárceles estaban llenas de ricos. En realidad, lo que estaba tras las rejas no eran los ricos, era el poder extraño a la patria. Era por primera y última vez en el mundo un país sin privilegios, donde solo desde este punto de vista se puede decir que la historia del Paraguay independiente es más importante que la Revolución Francesa misma. Aunque quizás a muchos les sorprenda o no, quizás hasta no les agrade este comentario. En quinto lugar, el Paraguay no tenía deudas. Sus cuentas, sus números, su balanza comercial, su producción, todo, absolutamente todo estaba en orden. No había dudas sobre su administración. Para llevar a cabo sus planes no necesitaba el financiamiento externo. Hoy, en 2015, eso es casi imposible para todas las naciones de la Tierra. Hasta la nación más rica de la Tierra tiene grandes deudas. Incluso destruido, el Paraguay hasta hoy nunca entró en default. Siempre honró sus compromisos. No solo no tenía deudas, tampoco había crímenes de ningún tipo, ni asaltos, ni robos, ni asesinatos, ni nada por el estilo. Hay referencias de extranjeros que ni bien cruzaban la frontera eran asaltados. En sexto lugar, todos sabían leer y escribir. Y no lo hacían para demostrar su cultura, sino para trabajar. Leían instrucciones escritas de cómo cultivar y cómo producir. Los índices de alfabetismo del Paraguay eran los más altos del mundo. Era la nación con más alto alfabetismo del mundo y lo fue por más de 20 años. Una nación donde todos saben leer y escribir en el siglo XIX. Inglaterra tenía 33% de analfabetismo en 1850, Italia lo mismo, Francia lo mismo. En 1820 Francia tenía un 80% de analfabetismo, en 1850 un 45%. Y eso que ya llevaba más de 80 años de libertad, igualdad y fraternidad. Rusia en el siglo XIX tenía 90% de analfabetismo, cuando en el Paraguay era menos del 1%. Cuando estalló la guerra, detrás de las líneas paraguayas se imprimían periódicos, detrás de las líneas enemigas funcionaban burdeles y casinos. Ninguna nación de la tierra, repito, ninguna. En séptimo lugar, el Paraguay era un país innovador, tecnológico y superproductor. En el Paraguay del 19 las cosas sucedieron en el orden correcto, justamente por ser un país de diseño. Primero independencia, luego creación de riqueza e igualdad, finalmente tecnología y comercio, exactamente como debe ser. Sus barcos cruzaban el Atlántico como si nada para comerciar. No era raro ver la bandera paraguaya ondear remontando el río Támesis. El progreso paraguayo era inédito, admirable, sin precedentes en la historia. Desmotadoras, telégrafos, alto horno, industria siderúrgica, metalúrgica, ejes, arados, minas, pólvora, monedas, barcos, 7 millones de cabezas de ganado, una relación 9-1 con el número de habitantes. Hasta hoy, ninguna nación de la Tierra consiguió esa relación. Era el país más extraordinario del mundo en educación, en igualdad, en producción, en orden, en austeridad, en independencia y en riquezas. Todo creado con el trabajo y no con la explotación. Y todo eso lo hizo solo, sin ayuda de ningún tipo. ¿Por qué pudo hacerlo? Por una sencilla razón, porque el Paraguay es poderoso.